Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 12 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 38, versículos 1 al 20. El título del devocional de hoy es Los holocaustos imperfectos y la necesidad de un Salvador. Hoy seguimos viendo el tema de la construcción del tabernáculo y veremos algunos de los elementos que se encuentran en el atrio, en la parte exterior del tabernáculo. Entre ellos está el altar del holocausto. Vamos a ver entonces la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces vemos aquí cómo hacen el altar del holocausto y también la fuente de bronce que se usaba para lavar. Dice la palabra el atrio del tabernáculo, empezando aquí en el versículo 9. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas, al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Entonces vemos cómo hacen no solamente las cortinas del exterior, sino también dos elementos muy importantes: la fuente de bronce, que se usaba para la purificación ritual, y también el altar del holocausto. Quiero que nos enfoquemos en el altar del holocausto. Durante 500 años que estaba Israel saliendo del desierto hasta que se construyó el templo de Salomón, se ofrecían animales cada día, 2 veces al día. Y también en el día de la expiación se ofrecían tantos holocaustos, se derramaba tanta sangre para expiar, para pagar el precio de los pecados de Israel. Y dice la palabra en Hebreos 9, versículo 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre representa la vida, y Dios les había dicho claramente: en el día que coman del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Dios les enseña a su pueblo aquí que la paga del pecado es muerte. Y la única manera de pagar por el precio de nuestros pecados es que un sustituto, un sacrificio muera en nuestro lugar. Y saben que dice la palabra en Romanos capítulo 1 que las cosas de Dios
son manifiestas aún a través de las cosas creadas. Claro, necesitamos la revelación especial de Dios para poder saber todo lo que se necesita saber acerca de Dios. Pero aunque uno no tenga la Biblia, viendo la naturaleza, las personas pueden darse cuenta de algo, de la grandeza de Dios, de su superioridad. También el ser humano, sin que uno le diga, se da cuenta que le ha fallado a un ser supremo. Han habido estudios de la cultura maya, donde sin tener la Biblia han sentido la necesidad en lo más profundo de sus corazones de apaciguar la ira de los dioses. Sin que tengan la Biblia, muchos del grupo maya naturalmente han ofrecido sacrificios a Dios, y no solamente de animales, sacrificios humanos, sacrificios de sus propios niños. Pero saben que llegaron a esa conclusión, los mayas, que al final ninguna cantidad de sangre, sea de animales o de seres humanos, puede pagar por nuestros pecados, y Dios sigue estando enojado con nosotros. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Increíble, ¿no? Eso es lo que dice la palabra en Hebreos 10, versículos 11 al 14. Sí, está bien que hagan un holocausto, un altar del holocausto para ofrecerle a Dios los sacrificios que Él exige, que Él les manda. Pero sabiendo que ningún holocausto que se ofrece sobre ese altar es lo suficientemente digno para cubrir nuestros pecados. Dice en Hebreos 10, versículos 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el arca del pacto, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro, la fuente de bronce, el altar del holocausto, todas estas cosas son imperfectas. Son solamente sombras y tipos del verdadero Salvador que necesitamos, Jesucristo, el Rey del universo, el Creador de todo, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Es que para empezar el día de hoy, oremos dándole las gracias a Dios, que no solamente nos ha dado el altar del holocausto, que por su gracia inmerecida provee una manera para acercarnos a Él, que proveyó la manera de que el pueblo de Israel se acercara a Dios, tuviera comunión con Dios, y hasta eso es un milagro, es una gracia inmerecida. Pero cuán glorioso Jesucristo nuestro Salvador, que ahora tenemos comunión con Dios a través de la sangre de Jesucristo, y nada nos podrá separar del amor de Dios, porque Cristo Jesús, como dice la palabra aquí en Hebreos 10, versículos 1 al 14, el sacrificio perfecto, dice la palabra, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ha dicho: misión cumplida, precio pagado, deuda cancelada, tetelestai, consumado es, finito. Ya no hay nada más que tenga que hacer el hombre para estar restaurado o reconciliado con Dios. Démosle las gracias a Dios, a Cristo Jesús, por esta maravillosa salvación, esta gloriosa salvación que tenemos en Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.